los más comunes es la mastografía origina cáncer de tiroides. Bueno, esto es una mentira. No solo no da cáncer de tiroides, sino que hay cantidad de artículos que demuestran lo contrario. La mastografía no origina ningún tipo de cáncer. Por supuesto, no da cáncer de mama y no da cáncer de ningún otro tipo. Hay gente que tiene miedo por las radiaciones que emite. Las radiaciones son mínimas, entonces se lo pueden hacer con toda la confianza del mundo. Se ha demostrado que no causa problemas, al contrario, da muchos beneficios y ustedes pueden tener un diagnóstico muy temprano si se hacen su mastografía a tiempo. Otra pregunta frecuente es, ¿la mastografía rompe los implantes de mama? Existe un riesgo muy bajo, sí podría ser, pero la mayoría no. Ahora, hay dos tipos de estudios que se hacen en pacientes que tienen implantes de mama. Por ejemplo, primero se hace todo el estudio del contorno de lo que rodea la cápsula que rodea el implante, y realmente la compresión sobre el implante es mínima, es casi al tocar, y la compresión es casi nada. Una vez que se hacen los cortes de las imágenes para ver el implante, entonces ya se retira con la mano, se empuja un poquito hacia adentro el implante y ya se comprime el tejido mamario como tal, como si no tuvieran ustedes implante. Entonces, la compresión fuerte, que es la que a ustedes les da miedo por si se podría ponchar o no el implante, se hace en otro tiempo. O sea, primero se revisa el implante como tal con una compresión muy leve y luego ya se retira el implante, se hace una compresión fuerte para ver el tejido mamario y hacer las tomas correctas. La otra es comer pollos inflados con hormonas si dan cáncer de mama. Bueno, ya ven que se decía que para que se les diera más pollo y crecieran más rápido y todo, se les daban hormonas. Eso todavía no está muy demostrado, pero lo que sí se sabe es que no, comer ningún tipo de animal, ya sea de granja o ya sea de venta al mayoreo, no origina cáncer de mama. Si no tengo síntomas, no debería de preocuparme. Bueno, eso es falso. El cáncer de mama puede no dar síntomas durante mucho tiempo al principio. Generalmente quien da síntomas es un cáncer ya muy avanzado. Hay cánceres que progresan rápido, hay cánceres que tardan, pero los que progresan rápido sí podrían dar en algún momento sangrado por el pezón, cambios en el tamaño de la mama, mayor volumen, podrían tener piel de naranja, que son los puntitos que a veces se encuentran, podría haber evidencia como de hundimiento de la piel. Esos son como datos clínicos muy clásicos de cáncer de mama, pero la mayoría de las pacientes no lo tienen, o bien si lo tienen es porque nunca estuvieron haciendo sus estudios frecuentes. Una persona que apenas va iniciando un cáncer de mama generalmente no tiene síntomas, no tiene dolor, no tiene tumoración, no tiene secreciones por el pezón, no tiene prácticamente ningún síntoma. Entonces, tengan o no cuadro clínico, lo importante es checarse una vez por año. Dice, ¿el estudio térmico es el mejor? Bueno, no se ha demostrado en ningún lado que un estudio con calor determine con mayor precisión el diagnóstico de cáncer de mama que la tomografía y el ultrasonido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud demuestra que las pacientes que hacen estudios combinados de mastografía con ultrasonido, personas de más de 40 años, se les puede llegar a un diagnóstico del 70 a 80%. Sin embargo, ahorita con los estudios de tomosíntesis o mastografía sintetizada, bueno, el diagnóstico se eleva, dicen que hasta un 30% más de lo que se podría diagnosticar antes, porque este estudio hace cortes mucho más milimétricos y se pueden ver imágenes que antes quedaban superpuestas y no se podían determinar, sobre todo en mamas muy densas. Entonces, no, la temperatura no beneficia en el diagnóstico, es definitivamente el diagnóstico combinado de mastografía con ultrasonido. Luego, tener hijos y lactar por más de un año evita el cáncer de mama. Bueno, no lo evita, sí lo reduce. De hecho, es uno de los factores de riesgo el no haber tenido hijos y no haber lactado. Sin embargo, las personas que lactan o no pueden tener o no cáncer y las personas que tienen hijos o no pueden tener o no cáncer. O sea, son factores que protegen, pero que no forzosamente van a evitarnos tener cáncer. Puede tener cáncer cualquier persona, haya lactado o no, haya tenido hijos o no. A mayor tamaño de la mama hay más probabilidad de cáncer. Bueno, sí, eso es muy común. Las pacientes piensan que por tener mamas pequeñas
tal vez se libran del cáncer de mama. Dice, a mí no me va a dar, doctor, porque mire mi tamaño, están muy chiquitas. No, el cáncer de mama puede darle a cualquiera, una mujer con mamas grandes, mamas chicas, bueno, incluso hasta los hombres, ¿no? Entonces, el tamaño no influye en el porcentaje de cáncer de mama. Hay pacientes que dicen que si a mayor tamaño les origina mayor dolor cuando se hace una mastografía. Realmente el dolor depende mucho del día del ciclo que se lo hicieron. Por ejemplo, yo les recomiendo siempre hagan su mastografía 10 días o 15 días después de su menstruación, porque ya la mama no está tan grande, no está tan inflamada, no está tan dolorosa y normalmente les va a doler mucho menos. Ahora, la sensibilidad de dolor de cada persona pues es diferente. El lugar donde se lo hagan también puede hacer que les duela más o menos. No sé, la técnica, depende la técnica que se lo haga. Sí influye algunas situaciones, ¿no? Pero una de las que siempre importan mucho es qué día del ciclo se lo van a hacer. No se lo hagan menstruando porque seguro les va a doler más. Y bueno, finalmente prueben 2 o 3 buenos lugares. Habrá alguno en que les moleste menos porque la técnica con la que lo hacen sea menos profunda tal vez. Hay lugares en donde solamente dejan la mastografía así lo más básico para compresión. Obviamente duele menos y hay lugares en donde sí comprimen como si ustedes fueran super enemigo. Entonces, prueben 2 o 3 lugares buenos. Tampoco por evitarse el dolor vayan a un lugar que sea malo, porque sí ha pasado, ¿no? Que van a lugares donde no les presionan nada y entonces la mastografía ni siquiera se ve correctamente. Dice, menos tamaño, mayor dolor. No, del tamaño realmente para el dolor no importa, les puede doler igual si ustedes tienen mamas chicas o mamas grandes. Dice, el láser de la axila provoca cáncer de mama. Bueno, no, ningún tipo de láser se ha demostrado que provoque cáncer de mama, así es que si se quieren hacer depilación láser de axila, pueden hacerlo sin problemas. Dice, como tengo una mamá y una abuela con cáncer de mama, seguro me va a dar. Bueno, sí efectivamente el tener familiares con cáncer de mama en línea directa, sobre todo el lado materno, influye y aumenta el riesgo, pero no es forzoso. Más o menos del total de pacientes con cáncer de mama, el gran porcentaje, casi el 80%, no tienen ningún antecedente familiar de cáncer de mama, sino que aparece por primera vez. Entonces, si ustedes tienen familia con cáncer de mama, por supuesto deben revisarse una vez por año, pero no por eso vivan con el miedo eterno de que les va a dar cáncer de mama. Lo más probable es que no les dé. Y no porque no tengan ese factor de riesgo, sino que tiene que ser ese factor de riesgo más otros factores de riesgo que tiene cada persona, que ahorita vamos a mencionar. Entonces, ¿a quién le puede dar cáncer de mama? A cualquier persona, tenga o no familiares con cáncer de mama. La resonancia magnética es mejor que la mastografía porque no duele. Bien, la resonancia es muy buena para el estudio de los implantes de mama, pero no se ha demostrado que sea mejor para el diagnóstico de cáncer de mama que la mastografía y el ultrasonido. Entonces, sigue siendo el estándar de oro, el estudio combinado mastografía con ultrasonido después de los 40 años y puro ultrasonido antes de los 40 años. La resonancia muy buena para implantes, pero no es tan buena para diagnóstico de cáncer de mama. Sí, efectivamente, no duele nada porque ustedes están en su camita de resonancia, nadie les comprime nada, entonces no les duele, pero en primera es mucho más elevado el costo y en segunda no es mejor el diagnóstico. Dice, no solo da cáncer en mujeres con familiares en cáncer de mama, efectivamente. Hasta el 85% de las pacientes no tienen ningún antecedente de cáncer de mama. Entonces, es muy común que las pacientes digan, bueno, doctora, ¿y por qué me dio cáncer de mama si ni siquiera hay familiares con cáncer de mama en mi familia? O bueno, no forzosamente tiene que haber familiares. Tú puedes ser el primero de la familia que presenta cáncer de mama y de ahí las siguientes generaciones pueden tener cáncer de mama o no tenerlo. Dice, los anticonceptivos orales causan cáncer de mama. Bueno, ahí hay algo de controversia porque depende mucho de la cantidad de años que lo usen, de las dosis de los anticonceptivos orales. Hay unos artículos que dicen que no aumenta el cáncer de mama, otros que probablemente lo aumente, pero definitivamente todo va en relación al número de años. Se ha dicho que de preferencia menos de 10 años que tomen hormonales sería lo ideal. Y no solo para cáncer de mama, para muchos otros tipos de problemas. Si pueden, hay muchas otras opciones anticonceptivas, entonces si pueden no usar hormonales más de 10 años, está bien. Pero igual, son solo factores de riesgo. Pueden usar hormonales
y no por eso tener cáncer o no tenerlo o evitarlo. El uso de varilla, brasier con varilla o sin varilla. No se ha demostrado ningún cambio. Ustedes pueden usar brasieres con varilla o sin varilla. No tiene relación alguna con cáncer de mama. Usar desodorante y talco en la axila. Tampoco se ha asociado el uso de ningún tipo de olores, de jabones, de perfumes, de talcos, ni ningún tipo de desodorante o antitranspirante con el hecho de presentar o no cáncer de mama. Las vitaminas y los suplementos me van a evitar tener cáncer de mama. Bueno, efectivamente, las vitaminas nos ayudan en muchas cosas, pero no para reducir o eliminar el cáncer de mama. Más bien, sí ayuda una muy buena alimentación, pero más enfocada a reducir obesidad, a reducir sobrepeso, a no fumar y a no tomar alcohol. Esas 4 cosas se pueden evitar y hasta el 20% de las personas podrían evitar tener cáncer de mama tan solo quitando o mejorando estos hábitos higiénico-dietéticos. Pero no es tanto porque tomen o no vitaminas. Y si el cáncer de mama solo le da a las mujeres. Bueno, se han hecho algunos estudios en donde se demuestra que más o menos un hombre por cada 100 mujeres puede llegar a presentar cáncer de mama también. Entonces, los hombres que presenten alguna tumoración en mama, o que tengan los cambios clásicos, o se palpen un nódulo duro, como la consistencia de una canica, una piedra, definitivamente tienen que acudir de inmediato a revisión. Dice, si tienes diagnóstico de cáncer de mama, seguramente vas a morir. Bueno, afortunadamente no. O sea, la gente asocia la palabra cáncer a muerte. Eso es muy común. Pero no forzosamente eso va a pasar. Depende de en qué momento hicieron su diagnóstico. Si el diagnóstico es oportuno, si su tumor mide menos de 1 centímetro, normalmente tienen muy buen porcentaje de éxito. De hecho, en países desarrollados, hasta el 80% de las mujeres con cáncer de mama sobreviven a la enfermedad. En países que el diagnóstico no es tan oportuno o van en vías de desarrollo, baja como al 40%. Pero si se fijan, es casi la mitad de las pacientes las que pueden o no morir por cáncer de mama. Depende mucho de las características de la persona, del tipo celular del cáncer y de lo avanzado que esté el cáncer. Si hay metástasis o no, si hay invasión o no. Y si el cáncer es contagioso, bueno, definitivamente no. Ustedes pueden compartir la vida con alguien que tiene cáncer de mama, pueden donar, comer la misma comida, convivir en cualquier parte de la casa, en los paseos, en donde sea. Ningún tipo de contacto sexual incluso los va a transmitir. Dice, la biopsia, esto es muy importante, muy, muy frecuente la pregunta. La biopsia de mama hace que el cáncer se disperse, o sea, que invada más. Eso es una mentira y aparte es algo que hace que muchas pacientes no se hagan el estudio y hace que muchas pacientes no tengan su diagnóstico correcto por el miedo a la biopsia. De hecho, la biopsia realmente es el único método que tenemos para tener un diagnóstico bien hecho y oportuno, porque, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio de mastografía y de ultrasonido y esos nos pueden dar probabilidades de que la paciente tenga o no un cáncer, pero nunca un diagnóstico. El diagnóstico siempre lo va a hacer la biopsia. Entonces, si la biopsia dice que es un cáncer, bueno, muy probablemente sea un cáncer, entonces van con el oncólogo las opera, les quita, en general depende del tamaño, puede ser una cuadrantectomía, que es el tumor y un poco del tejido alrededor, o una mastectomía cuando ya es un tumor muy grande, ¿no? O en algunas personas habrá necesidad de hacer quimioterapia, radioterapia, pero la biopsia definitivamente tienen que tenerle confianza. Hay varios tipos de biopsia. La biopsia, así que es muy común, muy clásica, es la biopsia de Trucut, que es como una aguja gruesa de metal, se pone un poquito de anestesia, se mete la aguja, se saca una porción del tejido, se manda a analizar. Hay otra que es la aguja fina, que pues realmente no me gusta mucho porque saca muy poquito material. Hay otra que se llama biopsia por estereotaxia, que esa es cuando en la mastografía se ven solo unos cuantos puntitos de calcio, pero no se ve un nódulo, un tumor grande como tal, y es muy difícil de tomar una biopsia por Trucut. Entonces se mete como una agujita como de metal, y entonces así sabe el radiólogo dónde orientar la biopsia. Es un poquito más difícil. Pero bueno, la biopsia de Trucut es muy confiable, da muy buenas muestras, obviamente en manos expertas, hay radiólogos que se especializan solamente en cáncer de mama, hay radiólogos que se especializan además en toma de biopsias. Esos son con los que deben de acudir. ¿Las hierbas curan el cáncer de mama? Definitivamente no. Por favor, no empiecen con tés y con
las hierbas de la abuelita, de la vecina. El cáncer de mama es serio, así lo tienen que tomar y tienen que hacer lo que el oncólogo le diga. El oncólogo es el especialista en cáncer de mama. No puede saber más alguien que no estudió medicina que alguien que se especializó por más de 10 años en una especialidad en oncología. ¿Y por qué todo un mes para promover cáncer de mama? Fíjense, conseguí hasta un cubrebocas rosa, porque ya ven que este es el mes rosa. Entonces, todo un mes, ¿por qué? Pues por la importancia de la frecuencia. Si no fuera tan común, ni siquiera se le daría importancia, y así como hay el Día Mundial de tal cosa, el Día Internacional de tal cosa, el Día de tal, porque son más o menos importantes. Imagínense qué relevancia, qué importancia y qué frecuencia tiene el cáncer de mama para dedicarle un mes completo. Entonces, así de frecuente es. Seguramente todas ustedes han tenido alguna vecina, alguna amiga, algún familiar, alguna conocida con cáncer de mama. Y seguramente la mayoría de ustedes no han tenido vecinas, amigas, conocidos o familiares con otros tipos de cáncer. Entonces, cáncer de mama sí es mucho, muy frecuente y por eso se le dedica tanto. ¿Por qué? Porque bien diagnosticado y bien tratado, el pronóstico es muy bueno. Más de la mitad puede vivir a pesar de tener un diagnóstico de cáncer de mama. Dice, a mi amiga no se lo diagnosticaron a tiempo. Bueno, aquí puede haber dos razones. Ningún estudio en el mundo, ya no digan en México, en el mundo da el 100% del diagnóstico. Ninguno. Ni la autopalpación, ni el ultrasonido, ni la mastografía, ni la resonancia, ni la tomosíntesis, nada, nada. No existe elastografía, no existe ningún estudio que pueda dar el 100% de diagnóstico. Entonces, sí, efectivamente, hay un índice de error, pues, moderado, digamos, del 20%. ¿Y con qué se corrige ese error? Pues haciéndolo frecuentemente, cada año. Porque si el error pasó, por ejemplo, este año, se equivocaron con el diagnóstico y no se pudo hacer el diagnóstico de cáncer, el siguiente año, con siguiente control, muy probablemente ya se pueda diagnosticar. Desafortunadamente hay cánceres que avanzan demasiado rápidos, son menos frecuentes, pero sí puede pasar. Hay cánceres que evolucionan a lo mejor en un año y bueno, desafortunadamente ya no les va a dar tiempo de darle diagnóstico. Pero esos son los que normalmente dan síntomas, son los tumores que la paciente se va a palpar. Entonces, de ahí sí es importante fomentar la autopalpación, la autoexploración, una vez al mes también que no estén menstruando, unos 10 o 15 días después de menstruar, revisten sus pechos, vean un espejo que estén simétricos, exprímanse el pezón, que no salga sangrado, vean que la piel esté parejita, que no tenga hundimientos, que no tenga la piel de naranja. Todo eso es importante para cánceres avanzados. Otro mito es, me libraré del cáncer de mama porque me reviso cada año. Bueno, eso ya lo quisiéramos todas las mujeres, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, que las pacientes me digan, oiga, doctora, ¿cómo es posible que tengo cáncer de mama si el año pasado yo estaba bien? Pues claro, es que necesito que entiendan esto. El que estés bien una vez o 5 veces no quiere decir que vas a estar bien el resto de tu vida. O sea, estás bien en el momento en que te estudiaron. Pero de eso a que el año que entra te garantice que vas a estar bien, pues no. Entonces, sí entiendan que el cáncer así es. O sea, primero estás sano y en algún momento de tu vida cambias a enfermo. Primero estás bien, luego tienes cáncer. Entonces, aunque el año pasado estaban bien, no quiere decir que este año van a estar bien. Dice, una vez que me da cáncer ya no se puede hacer nada. No, al contrario, se puede hacer mucho y la mayoría de las pacientes se van a curar. Sobre todo si van a un centro radiológico bueno, especializado y que tenga buenos radiólogos, porque también no crean que solo la máquina es importante. O sea, sí, claro, un buen mastógrafo es bueno. Hay, como digamos, 3 tipos de mastógrafos. Los análogos, que son así como que los viejitos, los primeros que estaban, que se veía muy borrosa la imagen. Ya la mayoría no tiene de esos, afortunadamente. Después salieron la mastografía digital y la mastografía digitalizada, que bueno, la digital es así como hacerlo casi casi en vivo y la digitalizada pues lo manda a la computadora y los radiólogos van viendo las imágenes y la interpretan. Pero es como tener una cámara muy buena y una cámara medio mala, ¿no? Se van a ver mucho mejor las fotos en cámara digital que en las mastografías análogas que se usaban antes. Pero ahora todavía está lo mejor y lo más moderno, que es la tomosíntesis. Entonces, si ustedes van a un centro radiológico que tiene mastógrafo con tomosíntesis, sí, su pronóstico, su diagnóstico y su interpretación va a ser mucho mejor, porque el radiólogo no solo va a tener la imagen
2D de la mastografía clásica, sino que ya tiene ahora la imagen 3D. La 3D es como si hiciéramos en una igual, como si fuera una tomografía. Son cortes así como si fueran rebanadas de 1 milímetro, y de ahí vamos viendo, pues, fotografía por fotografía, qué imagen sospechosa tienen para cáncer de mama. Entonces, sí se puede hacer mucho, sobre todo ahora con los diagnósticos oportunos. ¿Podría yo hacer algo para evitarlo o para reducir? Sí. Si tú dejas de fumar, si dejas de tomar alcohol, si haces mucho ejercicio, si te pones a dieta, o sea, si quitas los factores de riesgo, más o menos 1 de 5 personas se van a evitar o van a reducir el riesgo de tener cáncer de mama. O sea, sí cambiar hábitos higiénico-dietéticos puede ayudarte bastante a reducir carbohidratos, aumentar fruta y verdura. Toda una buena alimentación sí ayuda. Dice, ¿el cáncer se disemina después de la biopsia? Fue lo que ya comentamos que no. Microondas. El uso de microondas también es una pregunta que me hacen. Si el microondas da cáncer de mama, ya sea estarlo usando seguido o bien estar consumiendo alimentos calentados en el microondas. No hay estudios científicos que lo demuestren, así es que pueden seguir cocinando flojera en microondas o pueden cocinar en la estufa. Las dos cosas también. La mastografía da tanta radiación que ocasiona otros problemas. Bueno, no. La mastografía cada vez da menos radiación, porque ahora, por ejemplo, con la misma cantidad de radiación mínima, ya se puede hacer hasta todos los cortes de tomosíntesis. Entonces, no da mucha radiación. Muchos radiólogos dicen que tienen mucho más radiación cuando ustedes se van a la playa a solearse por una semana que cuando se hacen una mastografía. Entonces, calculen cada cuando ustedes van a la playa a pasear y calculen cuántas horas se la pasan al sol. Bueno, pues eso es mucho más que una mastografía. Y ese no les preocupa. Y acuérdense que aparte el sol, en exceso, pues les puede dar cáncer de piel, que ese es otro tema. Bien. Golpes y apretones. Ese es un tema también de duda. Ningún golpe, ningún apretón originan cáncer de mama. Entonces, bueno, pues con mucho van a tener dolor, algún moretón y todo, pero no les va a dar cáncer de mama. La otra es, con la autoexploración es suficiente. ¿Para qué me hago mis estudios? Bien, la autoexploración no es mala, pero definitivamente no es el estudio de elección. La autoexploración sí les va a dejar a ustedes palparse un tumor cuando ya es demasiado grande. Si aún nosotros como médicos palpar un tumor de 1 centímetro o menos nos cuesta trabajo, o sea, hay mamas a lo mejor muy chiquitas donde sí puedas palpar rápido un nódulo duro, pero hay mamas grandes que por más que quieras, pues a lo mejor está profundo y no se palpa. Entonces, cuando una paciente ya se siente un nódulo y va al médico por eso, es porque normalmente ya es muy avanzado y ya está grande. Dice, ¿cualquier día me puedo revisar o hacer mis estudios? Bueno, como les dije, sí se puede cualquier día, pero no les conviene por la cuestión del dolor y además podría estar un poquito más inflamada la mama. Les conviene 10 a 15 días después de haber menstruado. Otro mito es, ¿los quistes de mama aumentan el riesgo de cáncer de mama? No, ninguna enfermedad que no sea cáncer de mama aumenta el riesgo de cáncer de mama. De modo que si ustedes tienen quistes de mama, fibroadenomas, hematomas en la mama, mastitis, condición fibroquística de la mama, que es muy frecuente, eso no quiere decir que esos diagnósticos les van a avanzar en algún momento a cáncer de mama. Entonces también ahí viene otra pregunta frecuente. Oiga, doctora, yo tenía quistes de mama y de repente se me convirtió en cáncer. No. Ahí pasa que tú tenías tus quistes de mama y que además tienes un cáncer de mama que a lo mejor no se había visto antes. Eso puede ser, ¿no? O sea, puedes tener 2 cosas, pero no es que uno te provoque la otra. Si los fibroadenomas que no se operan se convierten en cáncer. Bueno, no. Los fibroadenomas son nódulos benignos que a veces se pueden diagnosticar por palpación, a veces por ultrasonido, a veces por mastografía, a veces por las 3, o a veces solo por alguno de ellos. Pero son tumores que si ya se hizo la biopsia y la biopsia fue dirigida por ultrasonido y se está tomando verídicamente del nódulo y ya se verificó que es benigno, un fibroadenoma no va a convertirse en cáncer, aunque no se opere. Lo que sí yo les recomiendo es que una vez que les diagnostiquen un tumor, un nódulo, pues no se esperen para hacerse la biopsia. O sea, una vez que les dicen hágase la biopsia, háganse la biopsia. Especialmente les voy a recomendar, ya a nivel internacional hay un consenso en donde todo se diagnostica con una categoría que se llama VIRATS y viene del 1 al 5. Número 1, 2 y 3
tanto para ultrasonido como para mastografía, son benignos. Entonces, cuando en su conclusión digan, conclusión VIRATS 1, conclusión VIRATS 2, conclusión VIRATS 3, es que están ustedes bien. Y si en la conclusión dice, conclusión VIRATS 4, puede ser o no puede ser cáncer. Ahí lo más probable es que le diga, se sugiere biopsia. Bueno, pues cuando diga se sugiere biopsia, háganse la biopsia, por algo se les están recomendando. Y en el número 5, ahí sí, por favor, lo más pronto posible la biopsia, aunque sea un poquito más costosa, pero tiene que hacerla ya, porque ahí sí muy probablemente tengan ustedes un cáncer, que puede ser un cáncer diagnosticado muy a tiempo, ¿no? O sea, no quiere decir que porque tengan VIRAT 5 se van a morir, pero sí quiere decir que tienen que hacer la biopsia. Me ha pasado desafortunadamente con varias pacientes que se hacen su estudio de mastografía, pero no me lo llevan. Entonces me lo llevan 1, 2, 3 años después, y resulta que cuando lo leo, dice, no sé, VIRATS 4 o VIRATS 5, y le digo, pero ¿por qué no me lo mandó antes, no? O sea, ¿por qué no se llevó a alguien? ¿De qué sirve que te hagas un estudio si nadie lo va a revisar? Entonces, por eso sí les quiero comentar acá que ustedes mismas lean sus conclusiones. Si dice ahí, tómate una biopsia, es cuestión de que ustedes de inmediato se comuniquen con su médico y le diga, doctor, mi mastografía dice que me tome una biopsia, deme cita ahorita. Y entonces ya yo les voy a explicar por qué la biopsia, qué pronóstico tiene, para qué sirve, por qué hay que hacerla. Pero nunca se queden con un estudio que se hagan y que nadie lo revise. O sea, ¿de qué sirve eso? Y otro punto con la mastografía, siempre debe ser comparativa. Si ustedes se hacen de este año, guarden ya sea archivos electrónicos, fotografías, reporte escrito, biopsias, todo lo que ustedes tengan, siempre guárdenlos para que no se les pierda, no se les moje, no se les queme, no pase nada en cuanto a papelería. Siempre tómenles fotografía, mándenles sus correos electrónicos, mándenselo a su familia, no sé, alguien que también tenga un respaldo y ustedes puedan tener un estudio comparativo. Si no, los radiólogos y los oncólogos o los ginecólogos, pues no podemos saber su evolución. Dice, la mastografía no se puede hacer antes de los 40 años. Bueno, no es del todo cierto, sí se puede. Lo que pasa es que, bueno, cuando somos jóvenes, nuestras mamas tienen mucha densidad, están como muy llenas de tejido mamario, entonces se ve muy blanca la imagen y de repente lo blanco de la imagen de la mama se pierden las lesiones blancas de las estrellas que son clásicas de cáncer. En estas pacientes jóvenes que tienen factores de riesgo, que tienen, ya saben, mamá, tía, abuelita, primas, hermanas, todo el mundo con cáncer de mama y se mueren de miedo, pues sí se pueden hacer su ultrasonido y su tomografía, su mastografía, pero a ellas, por ejemplo, les hacemos la tomosíntesis, que se puede hacer en gente joven con mamas densas. En cambio, después de los 40 o específicamente después de la menopausia, la mama se va llenando de grasa. Ya menos densidad mamaria, la mama se va viendo un poquito más oscura, y entonces en la placa, pues sí podemos ver las manchas blancas clásicas de las estrellas del cáncer de mama, o el nódulo irregular que no se ve así bonito redondo, o los calcios que van puntitos en línea cada vez más avanzados. Entonces sí se puede, pero depende por qué motivo. O sea, de rutina no. Casos seleccionados que tengan todos los factores de riesgo del mundo, pues se puede hacer antes de los 40 años. Y si se puede hacer una tomosíntesis o una mastografía sintetizada, pues mucho mejor, se va a ver mejor. La mastografía da cáncer de tiroides y por eso hay que usar un protector de plomo. Bueno, existen numerosos artículos falsos que dicen eso. Y los protectores de plomo, bueno, sí los he visto en varios centros radiológicos, pero yo creo que es ya más bien como por placebo para que las pacientes se sientan un poquito protegidas. Si se los ponen, aprovechenlo, no les van a hacer daño. Son como, compran así cuellitos de metal pesado, ¿no? No les van a hacer daño, los pueden usar, pero tampoco quiere decir que si no los tienen, ustedes digan, no, a lo mejor no me hago el estudio porque me va a dar cáncer de tiroides. Eso es mentira. Dice acá, a menores de 40 años no les da cáncer, ¿para qué estarse haciendo los estudios? Bueno, desafortunadamente hasta el 25% de los casos de pacientes con cáncer de mama tienen menos de 40 años. Entonces sí hay gente joven, hay gente incluso joven con hijos y que ha lactado que sí tienen cáncer de mama. Entonces háganse estudios a cualquier edad, hombres y mujeres a cualquier edad. ¿Por qué? Porque nos puede dar a todos. Un susto fuerte o el estrés pueden dar cáncer. Bueno, definitivamente no, ni los sustos ni el estrés dan cáncer. Lo que puede haber es, por ejemplo, correlación.
Una persona estresada, bueno, a veces tiene a tener más tendencia para fumar, para tomar alcohol, para comer de más, para tener obesidad, para no hacer ejercicio, para el sedentarismo, para el sobrepeso. Entonces, como ya mencionamos, todos estos son factores de riesgo que hacen que la paciente tenga más probabilidades de tener cáncer de mama. Entonces, no es tanto que el estrés les produzca el cáncer, sino que todo lo que hacen las personas que a veces tienen estrés, pues puede aumentar el riesgo. Pero no es una causa directa. Dice, después de la menopausia, casi todas las mujeres tendrán cáncer de mama. No, efectivamente, a mayor edad, más probabilidades de cáncer de mama. Pero tampoco todas las mujeres van a tener. Ni siquiera la mitad de las mujeres que ustedes conocen tienen cáncer de mama. Es el cáncer más frecuente de la mujer, eso sí, pero no todas les va a dar. Entonces, a las que les dé, pues con que se lo diagnostiquen a tiempo, les va a ir muy bien, de verdad. Hagan esos estudios cada año y les va a ir bastante bien. Dice, si tengo cáncer de mama de un lado, ¿me debo de quitar las dos? Ese también es un mito. Efectivamente, si ustedes tienen cáncer de mama derecha, les quitan el cáncer, les dan su garantectomía o su mastectomía, lo que sea necesario, les dan su quimio y su radio. Y entonces deben estarse haciendo frecuentemente, igual, cada año, estudios de la mama contraria, porque también les puede dar cáncer de mama. Sin embargo, en ningún estudio se ha demostrado que si alguien tiene cáncer de mama, lo mejor sea quitar las dos mamas, por si acaso le da. ¿Por qué? Porque ya saben, es una cirugía amplia, cirugía de riesgo, entre más tiempo en quirófano, más probabilidades de trombosis y otras complicaciones, infecciones y demás. Entonces, no, ningún estudio ha demostrado que teniendo cáncer de mama de un lado, te tengas que quitar las dos para evitar que te dé cáncer del lado contrario. Solo hay que estar más al pendiente si puede haber probabilidades de que te dé de los dos lados o que ya te hayan curado un lado y luego tengas una recurrencia, que te vuelva a presentar. Dice, quitarse ambas mamas es la mejor prevención para cáncer de mama. Eso quedamos que no. Aún quitándose ambas mamas, como lo han hecho algunas personas, podrían quedar algunas células cancerosas y tener cáncer de mama. Entonces, claro, es mucho menos probable, pero sí se puede. Si la ectasia ductal da cáncer, no, bueno, la ectasia ductal solamente es un aumento en los conductos, pero no provoca cáncer de mama. Y bueno, estos son como que los mitos más frecuentes. Y digamos que el principal de todos es, si te diagnostican cáncer de mama, te va a dar muerte inmediata. Creo que eso es lo que a la mayoría de los pacientes les da miedo. Definitivamente, la palabra cáncer suena fuerte, suena triste y suena muy estresante para cualquiera. Pero cáncer no es igual a muerte. Cáncer solamente depende de la etapa, si te vas a morir o no. Entonces, no se esperen a tener una etapa en donde ya no puedan tener un tratamiento adecuado. Eso es el motivo de la plática, para fomentar que se hagan los estudios, para buscar buenos radiólogos, para buscar buenos equipos y para que sean ustedes pues disciplinadas, que cada año se vayan estudiando y que una vez que hagan el estudio, por favor, enséñenselo a su médico. Si por alguna razón no pueden llevárselo en persona, al menos mándenle una fotografía, si se lo permite su médico, y dígale cómo salí, y ya, él les dirá, ven, urge, o no hay problema, te ven un año, o lo que sea, pero no se hagan el estudio y lo guarden quién sabe dónde, y cuando uno le pregunte, ¿y su último estudio? Sí me lo hice, pero no lo recogí. O, sí me lo hice, doctora, pero no, quién sabe dónde esté. O sea, eso a nadie le sirve. Hagan sus estudios, guárdenlos bien, y muestren a sus médicos lo antes posible para que se pueda dar un tratamiento adecuado y les vaya muy bien con el pronóstico. Yo espero que esta plática sea de mucho interés para ustedes, que la compartan, que se hagan sus estudios, que sean responsables. Acuérdense, las complicaciones de los pacientes son mitad responsabilidad del paciente, mitad responsabilidad del médico. Entonces, ustedes pongan de su parte, hacen sus chequeos anuales y sus autoexploraciones. Esperemos que nunca sea necesario que ustedes mismas se detecten un tumor avanzado solo por autoexploración. Espero que este video haya sido de utilidad para todos ustedes y lo puedan compartir. Suscríbanse al canal, aquí vamos a estar constantemente metiendo videos de ginecología y en la descripción pueden ustedes encontrar los teléfonos de citas, así como los links de nuestras redes sociales y nuestra página web.